Buenas tardes, soy el doctor Eduardo de la Fuente. Voy a presentar mi trabajo Criminalidad y Exclusión, un estudio de caso. La desigualdad como forma de sometimiento se expresa tanto a nivel social como a nivel individual. Es en este último espacio donde se gesta y posteriormente el individuo se agrupa con otros sujetos que han formado la misma estructura y visión de la desigualdad, constituyendo de esta manera comportamientos que pueden llegar a ser criminales. Reflexionar sobre la constitución psíquica de un sujeto criminal permite ayudar al entendimiento del fenómeno delictivo, en este caso desde un enfoque que analiza cómo se entrelaza la exclusión y el sometimiento en la conformación criminal. Partiendo de la pregunta, ¿las experiencias de exclusión, sometimiento y desigualdad afectan los procesos de identificación de un sujeto, favoreciendo la constitución de una mente criminal? En este trabajo se revisa la vida de John Wayne Gacy, quien a finales del siglo pasado encarnó a uno de los asesinos seriales más peligrosos de los Estados Unidos. De acuerdo con lo anterior, este trabajo tuvo como objetivo el analizar los procesos de identificación del sujeto de estudio y la relación de estas con la experiencia de la exclusión, sometimiento y desigualdad y la importancia que tuvieron en la constitución de su mente criminal. Se utilizó en este trabajo como metodología el análisis cualitativo en un estudio de casos sustentado en sus datos biográficos, en hechos, en sus propuestas ideológicas, dentro del marco teórico de los complejos de la teoría de la psicología profunda de Carl Gustav Jung, así como la teoría psicoanalítica. John Wayne nació el día de San Patricio el 17 de marzo de 1942 en Illinois, Estados Unidos. Fue único varón y segundo de 3 hijos. El padre, John Wayne Gacy, fue de origen polaco llamado John Stanley Gacy, hombre perfeccionista que nunca estaba satisfecho ni con su trabajo, ni con sus hijos, especialmente con su único hijo varón. John Stanley era muy adepto al fuete, el cual mantenía colgado de un clavo como dispositivo educativo. Cuando era niño, estaba unido a su madre Gacy y a sus hermanas. Frecuentemente era castigado por su padre alcohólico que abusaba de su madre y le pegaba con un cinturón de cuero. Los hechos documentados sobre Gacy muestran las experiencias de desigualdad, violencia física del padre, el rechazo, la denigración moral de este hacia Gacy, lo que generó en él una tendencia al aislamiento. Creció en un ambiente de desamor y de violencia y aprendió que era la agresión el elemento que podía darle sentido a su vida. Gacy creció considerando que todos los castigos que le eran aplicados tenían la finalidad de hacerlo un hombre de bien. Gacy consideraba el castigo y el daño como un bien y un sistema para mejorar la conducta de un individuo. Su padre salía ya tarde del sótano y al ver a John intentaba golpearlo sin razón alguna y John nunca lo intentaba golpear, solo levantaba los brazos para cubrirse de sus golpes. Hubo una ocasión en que John llegó a casa y encontró a su padre borracho intentando golpear a su madre, y en esta ocasión él se metió a defenderla y sujetó a su padre de los 2 brazos, abrazándolo para evitar que siguiera con su ataque, y esto duró aproximadamente 10 minutos, parados cara a cara, viendo los ojos de su padre llenos de odio, sintió la muerte en ellos. Podía sentir el aliento de su padre lleno de alcohol entrando en su propia garganta. En algún momento llegó a sentir excitación en su miembro. El uso del fuete y la frase "yo te enseñaré" fueron los cimientos en los que se irguieron los recuerdos del joven Gacy. Esa frase la utilizaba su padre antes de golpearlo con el fuete para conseguirlo. Un niño que no practicaba deportes, que prefería estar solo, con un cuerpo regordete y fofo, solitario, enfermizo y débil. Gacy siempre intentó acercarse a su padre, pero rara vez lo aceptaba e incluso dudaba de su sexualidad, haciendo comentarios malsonantes en torno a este tema y a su obesidad. Sus problemas sexuales empezaron de la mano de la actitud de su padre y de los abusos sexuales que sufrió, lo que acabó
por provocarle una situación de estrés traumático que nunca abandonó. Al no lograr Gassi la aceptación y el amor del padre, procuró llevar una conducta opuesta a los deseos de este. Esta fue una primera fórmula para anularlo, una manera simbólica de asesinarlo. Lograba ser lo que el padre no fue, pero no podía ser ni tener lo que deseaba, y este deseo lo proyectaba en otros jóvenes, constituyéndose de esta manera sus objetos de deseo, mismos que lo inquietaban y lo hacían sentirse débil. De esta manera se inoculó en Jung la idea de la muerte como una fórmula de alcanzar sus anhelos. Con estos antecedentes quedó fundamentado el perfil del asesino. Entre los primeros jóvenes que asesinó fue Timothy McCoy, quien contaba con 16 años de edad. Lo conoció en una estación de autobuses mientras esperaban la llegada del camión. Invitado por John a dormir a la casa de este, y a la mañana siguiente lo asesinó, apuñaleándole en repetidas ocasiones. Tiempo después, el asesino recordaba con satisfacción aquella escena diciendo: ver cómo la sangre le salía del cuerpo me excitó. El primer ataque lo efectuó contra Donald Boges, un joven de 15 años a quien le invitó a ver una película pornográfica en el domicilio de Gas. Estando allí lo presionó para tener sexo oral, pero el joven denunció a John después de haberlo hecho con sus padres. Como consecuencia de esta denuncia fue condenado a 10 años de prisión después de haber sido declarado como enfermo psiquiátrico con un trastorno de personalidad antisocial. Ello ocasionó la separación de su esposa, por lo que tampoco volvió a ver a sus hijos. Sin embargo, poco tiempo duró encarcelado, pues su buena conducta lo hizo que lo liberara. Al asesinar Gassi a otro, estaba matando por un lado la figura de su padre odiada, al tiempo que se identificaba con él, y por lo tanto mataba en el otro lo que le desagradaba de sí mismo. Trataba de destruir la propia agresión y la homosexualidad que deseaba y también rechazaba. El payaso Pogo era una representación tanto del padre como de sí mismo enmascarado en una imagen que parecía amable, pero que ocultaba lo siniestro de ambos. Muchos fueron los jóvenes asesinados por John Wayne. En 1978 intentó asesinar a Jeffrey Rignan, pero este logró escapar después de que lo drogara, lo secuestrara y lo abandonara en un parque público. Y aunque fue a denunciarlo, las autoridades no tomaron en cuenta la queja. Posteriormente, un joven de 15 años llamado Pies, a quien como a tantos otros le había ofrecido trabajo en su compañía constructora. Esta vez fue la madre de Pies quien presentó la denuncia al asistir a la casa de John Wayne. Los agentes lo empezaron a interrogar y él se puso nervioso y cayó en varias contradicciones. Al registrar la casa encontraron múltiples pruebas que lo incriminaban. En la parte posterior del garage encontraron 29 cadáveres y más tarde encontraron otros 4 en un río cercano a la casa de Gassi, alcanzando con esto un total de 33 asesinatos. Al hallar la policía los cadáveres en la casa de Gassi, se logró la confesión del asesino. Su ejecución se llevó a cabo en mayo de 1994. Como resultado del análisis para el caso estudiado, se responde afirmativamente a la pregunta de investigación. En conclusión, se puede ver que los procesos de identificación del sujeto de estudio y la relación de ésta con las experiencias de exclusión, sometimiento y desigualdad fueron el fundamento sobre el que se constituyó su mente criminal, y que los crímenes que perpetró en la vida real eran la actuación de lo que vivía en su mundo intrapsíquico interno, cada vez más violento. Muchas gracias por su atención.